básicos para empezar y lo he separado como que en tres partes, ¿ya? Si me demoro mucho, me explayo mucho en algún punto, también Shirley, que es mi moderadora, me avisa para que me apure, ¿ya? Primero vamos a hablar sobre las feromonas, qué son, cómo funcionan, para que tengamos claro un poco de qué trata esta herramienta y cómo es que se utiliza en beneficio de la producción agrícola. Luego vamos a hablar sobre las feromonas y el manejo integrado de plagas, también algo bastante básico, nada, nada muy denso, no se preocupen. Y por último, les voy a poner un ejemplo de cómo utilizamos esta herramienta en campo. Este es un ensayo real que hemos hecho el año pasado en Uva de Mesa, en la región Piura. Y así que puedan ver claramente cómo es que esto se implementa y cómo es que le podemos sacar el mayor provecho, ¿ya? Así que empezamos. ¿Cómo se comunican los insectos? Bueno, claramente estos tienen que comunicarse para lograr ciertos objetivos. Para generar esta comunicación, pues tienen que haber ciertos elementos básicos, como la presencia de un emisor, la presencia de un receptor y la información quieren ser transmitidos entre, ¿verdad? Espérenme un segundo que voy a cerrar esto de acá para que no suene. Ya. Entonces, este tipo de información o de comunicación entre los insectos se da a través de semioquímicos. Los insectos, los animales pueden comunicarse a través de sustancias químicas naturales que secretan específicamente o con el único objetivo de comunicarse entre ellos, de generar o de dar información, ¿ya? Ahora, estos semioquímicos pueden ser de dos tipos distintos. Uno, que tiene una interacción intraespecífica dentro de la misma especie, y en ese caso estaríamos hablando de feromonas, ¿ok? Pero también existen semioquímicos con una interacción interespecífica, es decir, entre individuos de diferentes especies, ¿ok? Estos semioquímicos se llaman aleloquímicos, ¿ok? No se llaman feromonas. Si hablamos de feromonas, automáticamente tenemos que entender que estamos hablando de comunicación entre individuos de la misma especie, ¿ok? Ese es el concepto clave de esta parte. Ahora, dentro de los salomonas, caiomonas, sinomonas, no vamos a detallar sobre eso, sino sobre las feromonas, que es el tema de nuestra charla el día de hoy. ¿Qué es una feromona? Bueno, ya sabemos que es un semioquímico, ¿ya? Que es una sustancia natural que funciona para comunicarse o interactuar entre organismos de la misma especie, ¿ok? Estas sustancias pueden ser secretadas tanto por machos como por hembras, ¿ok? No es exclusiva de las hembras, no solo las hembras pueden secretar feromonas, estas pueden ser secretadas tanto por hembras y machos, ¿ok? ¿Qué más? Cuando esta sustancia, este mensaje que estamos emitiendo, es percibido por otro individuo dentro de la misma especie, va a generar una respuesta específica, ¿ok? Y el receptor, como dice en el último ítem o en el último bullet, va a tener una obediencia ciega hacia esta feromona. Es decir, cuando el emisor emita este mensaje, el receptor sí o sí va a reaccionar de una manera específica
y de manera, como indica la última frase, como una obediencia ciega, ¿ok? Como cuando un general, el coronel, da un mensaje y el cabo hace lo que está diciendo el coronel sin chistar, sin preguntar, nada, obedece inmediatamente, tal cual sucede con los insectos. Nadie va a dudar, nadie va a preguntar, no. La respuesta va a ser inmediata. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de feromonas existen? La más común y probablemente las que habremos escuchado hablar son las sexuales, pero en realidad existen diversos tipos de feromonas. Hay feromonas de agregación, hay feromonas de alarma, hay feromonas de oviposición, feromonas de rastreo, y es así que vemos enjambres de abejas o vemos cómo las hormiguitas van una detrás de otra, ¿no? Llevando alimento. Todos esos tipos de interacción entre los insectos que vemos y nos asombramos, decimos, wow, ¿cómo es que funciona así la naturaleza? Y ahí quedó y cambiamos de tema. Todo esto ocurre porque ellos se comunican de esta manera a través de estos semioquímicos, a través de feromonas, y es que pueden lograr o desarrollarse de diversas formas. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de feromonas sexuales, que es el tipo de feromona que más se ha desarrollado, que más se ha estudiado a nivel mundial, claramente porque el principal objetivo es el apareamiento de las especies y su reproducción, ¿no? Generar una futura progenie. Claramente este es uno de los principales objetivos de cualquier especie y es por eso que la utilización de estas feromonas en la agricultura ha tenido tan buenos efectos y un impacto positivo en la protección de cultivos. La primera feromona sexual sintetizada a nivel mundial fue la de Von Mori en el año 1959. Es decir, yo que soy muy mala para las matemáticas, hace más de 60 años, ¿no? Hace más de 60 años que se vienen trabajando feromonas sexuales sintéticas para la agricultura. ¿Cómo van a funcionar o cómo funcionan las feromonas sexuales? Primero, ya habíamos hablado que siempre tiene que haber un emisor y un receptor, ¿verdad? El, el receptor va a detectar esta feromona y la feromona va a dejar un rastro, tipo Hansel y Gretel, ya, tal cual, y este receptor va a seguir el rastro de la feromona para llegar hasta el emisor. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que va a dar la feromona sexual en el caso de que lo emita una hembra? Cuando la hembra emite esta feromona sexual, el mensaje que le está dando al macho es, ya estoy lista para copular, ¿ok? La hembra emite esta feromona cuando ya está sexualmente activa y necesita buscar a su correspondiente pareja. Entonces, cuando el macho o el receptor recibe este mensaje, va a seguir el camino hasta encontrar a la hembra o al emisor con el fin de copular. Ahora, esto que ocurre en la naturaleza es lo que tratamos de emular con las feromonas sintéticas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer es atraer al macho hacia nuestra feromona sintética de la misma manera que es atraído por una hembra virgen, ¿ya? ¿Cómo se generan estas feromonas sintéticas? Pues
se analiza la sustancia o la feromona natural de la hembra, se analiza por cromatografía, ¿no? Para determinar cuáles son los compuestos y cuál es la concentración ideal para generar esta reacción en el macho, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos imitar sintéticamente a esta feromona natural y colocarla en un dispositivo que secretará esta feromona por un tiempo constante y mayor de lo que ocurre en la naturaleza. Hay que tener en cuenta que las feromonas sexuales naturales son secretadas por las hembras recién cuando están sexualmente activas, ya que si lo habíamos mencionado. Esto puede variar en las diferentes especies en el momento, pero lo normal y lo más común es que no dure más de 48, 72 horas, ¿ok? No es que la hembra vive 10 días o 2 semanas y durante todo el tiempo está emitiendo la feromona sexual. No, porque solo tiene un momento específico eh, dentro de su ciclo biológico donde está apta para reproducirse, ¿ok? O para ser copulada. En el caso de las feromonas sintéticas, uno de los beneficios es que podemos emitir esta feromona constantemente al mismo nivel, a la misma concentración, durante un tiempo prolongado. Lo normal, lo común en diversos dispositivos y para diversas especies y o géneros es que se den entre 30 a 60 días. Eso es en general, cómo funcionan estas feromonas sintéticas. ¿Cómo es que estas se dispersan? Pues el viento va a ocupar una labor súper importante para diseminar la feromona y que pueda ser eh, ¿cómo se llama? Percibida por el macho, ¿no? Ahora, es importante también recalcar y que se tenga súper claro que el alcance de una feromona sintética no necesariamente va a ser el mismo que una feromona natural, ¿ok? Es decir, si yo coloco una feromona sintética y lo quiero comparar con una feromona natural y pretendo que esto funcione exactamente igual, pues no va a ser así, porque siempre lo natural probablemente sea, no probablemente, lo natural es preferido por los receptores, ¿ya? Pero la ventaja, bueno, como ya lo mencioné, es que vamos a tener de 30 a 60 días de emisión constante y de capturas constantes por lo consiguiente. En, y el tema que quería decirles o lo que quería recalcar es que el alcance de las feromonas sintéticas tiene un límite. No es que esta feromona sintética va a viajar por kilómetros, ¿no? Y va a atraer a machos de 1 kilómetro a la redonda, ¿no? O, bueno, 1 kilómetro a la redonda no es demasiado, no sé, pues de 10.000 kilómetros, qué sé yo. En realidad, no, ¿cómo se llama? La capacidad de atracción de la feromona, en realidad, de una feromona sintética, en realidad no es muy amplio, más o menos estamos hablando de un radio de acción de alrededor de 20 metros, ¿no? No más que eso. Entonces, lo menciono porque también es una pregunta muy constante, ¿no? Que, oye, si voy a coger la plaga de mi vecino, me va a venir la plaga del fondo de al lado, que yo no tengo plaga, entonces
¿ya? El área de acción de esta feromona sintética no es muy amplio, es pequeño, será menos de 1000 metros cuadrados, no más. Entonces, en realidad eso no ocurre. Lo que pasa es que el hábito del insecto le permite, dependiendo del insecto que estemos hablando, dependiendo de la especie, permite que éste pueda volar eh, mucha distancia, ¿no? Y obviamente a los van a llegar de diversas partes porque obviamente la fenología de cultivo los está llamando, en el caso de insectos que ovipositen en frutos maduros, obviamente el fruto está madurando, pues claramente van a ser atraídos, ¿no? Pero no necesariamente va a ser por la trampa con la feromona. Bueno, esto de acá es como un mini resumen de lo que ya hemos conversado. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar feromonas sintéticas? ¿O es por qué es que se empieza a sintetizar las feromonas sexuales? ¿Por qué es que es relevante esto en la agricultura? Uno, porque es específica para cada especie. Ese es el primer concepto que conversamos, que hablamos, y hay que tenerlo así tatuado en el cerebro. Solo me va a atraer a la plaga que es problema. ¿Ok? Si yo tengo un problema de lepidópteros en campo, ¿no? Y tengo, no sé, Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridania y Spodoptera ocrea. Y yo pongo una feromona para Spodoptera exigua, claramente no a las plagas o a las especies que me están haciendo daño, porque no específica, vale la redundancia. Y ocurre también lo contrario, ¿verdad? Oye, voy a poner esta feromona para este, Hepatitis capitata, para la mascota, y solo ver esa especie, más no me va a traer de repente, no sé, insectos naturales, ¿no? Solo va a estar enfocado en el insecto que me está generando problemas, ¿no? Entonces, está cierto beneficio si es que lo quiero comparar, no sé, con un control químico. Cuando yo aplico un químico en campo, voy a matar a mi insecto objetivo, a la plaga, pero también voy a matar al resto, ¿no? Así me podrían dar algún tipo de beneficio. Son efectivas para reducir la población a mediano y largo plazo. Esto es importante porque es un tratamiento que deberíamos utilizar nosotros de manera preventiva y que va a tener un efecto en la siguiente generación de la plaga, ¿no? Entonces, no vamos a ver un efecto inmediato. A veces esperamos, ¿no?, que pongo yo la feromona o la trampita con la feromona y, no sé, de acá a una semana ya ve el efecto en campo y no sucede así, sino que esto va a ocurrir a mediano o largo plazo y es un tratamiento que deberíamos utilizarlo constantemente. No va a dejar residuos en el cultivo. Este punto es recontra importante y súper vigente porque cada vez tenemos más restricciones para el uso de ingredientes activos en el manejo fitosanitario de los cultivos. No contamina el medio ambiente. No estoy no estoy empleando ningún químico, no estoy aplicando nada, ni en planta. Entonces, no hay ningún efecto adverso al medio ambiente. Lo que sí es importante es que luego las trampas y el dispositivo con la lo pueda yo desechar de manera correcta, ¿no? No tirarlo ahí en el campo porque ahí sí estaríamos generando algún tipo de contaminación. Es compatible con el control químico. Si yo pongo mis trampas con feromonas no significa que no pueda aplicar mis productos químicos. La idea es que esto se haga en conjunto y que feromonas me ayude a ser más eficiente en el uso de, eh, de plaguicidas.
en realidad. Y esa es la idea, tiene un efecto sinérgico con los diferentes tipos de controles o herramientas para manejo de plagas. Y es por eso que es parte de un manejo integrado, que bueno, luego detallaremos un poquito más. En cuanto a la pregunta de Jennifer que me hace, ¿cuál es el radio de acción de una feromona natural? Esto va a depender en realidad de cada especie. ¿No? Cada especie puede tener un mayor radio, pero por ejemplo en lepidópteros, de lo leer en investigaciones, de hecho, determinar el radio de acción de esta feromona sexual a través de hembras vírgenes, que se aplicaría lo mismo para las feromonas sintéticas, es un trabajo de investigación bastante complicado porque hay que estar liberando machos a diferentes distancias de la hembra virgen o de la feromona sintética, ¿no? Con marcadores y vas contabilizando las capturas, ¿no? Uno de los radios mayores que he podido leer para una feromona sexual natural es de 4 kilómetros. No me acuerdo la especie, pero era un lepidóptero. Definitivamente los lepidópteros eh, son los que más se han estudiado en relación a feromonas sexuales y también son los que tienen un mejor efecto en el manejo y control con este tipo de herramientas. ¿Cómo se tomaría una muestra de feromona natural para su madre? Quieren poner su laboratorio. Coges necesitas criar a a la hembra para que en el momento en que ella emita, dependiendo de la especie, normalmente el lepidópteros dentro de su estructura, no me acuerdo qué segmento, creo que es entre el segmento 9 y el 12 del abdomen, ahí tiene el aparato donde emite la feromona. Entonces tú en laboratorio extraerías esa sustancia y la analizas por cromatografía. Y a su vez, para tú también validar la atracción de los compuestos y tal, también utilizas al macho, porque por las antenas recibe, recibe el mensaje, ¿no? Y tú puedes determinar por la reacción de las antenas del macho cómo es que, o sea, en qué combinación de estos compuestos y concentraciones que tiene la reacción igual que a la natural, ¿no? A su madre, ¿qué? ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta cuando se utilizan feromonas sexuales en campo y a la vez se realizan aplicaciones químicas para otras plagas? Lo único que tienes que tener claro es que si tú estás matando a la plaga, tú esperas tener capturas o no. Es decir, si estoy matando al insecto y a la vez tengo una trampa con una feromona para ese insecto, lo único que tengo que tener claro es que yo debería esperar que mis capturas se reduzcan, ¿verdad? Porque me va a servir, esta trampa con la feromona, pues me va a servir como una especie de auditoría a mis aplicaciones. Si yo estoy aplicando, obviamente, si yo voy a capturar machos adultos y yo estoy aplicando para matar estadios juveniles, que son los que normalmente me hacen daño. Normalmente, en la gran mayoría de especies, el adulto no es necesariamente el que me genera el mayor daño, sino los juveniles. Yo tengo que también sacar más o menos y tener claro, luego lo vamos a conversar también, tener claro el ciclo biológico de mi plaga, en qué estadio se encuentra la mayoría de individuos en mi campo, y más o menos saco la cuenta de acá, no sé, 10 días, 15 días, yo debería tener mi población de adultos, y en ese tiempo, entonces yo debo ver que mis capturas en mis trampas con feromonas están disminuyendo en relación a mi aplicación. Pero no pasa nada si yo tengo mis trampas y aplico encima, no pasa absolutamente nada si es que a eso se refiere
la pregunta. Hola, profe Germán. Germán Joyo fue también mi profesor. Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, seguimos porque si no, no acabamos. Y yo no he almorzado, tengo hambre. Ya, ¿qué podemos hacer con las feromonas? Vamos a hablar de 5 aplicaciones de estas feromonas. Las más utilizadas y con las que tenemos nosotros también mayor experiencia es con el monitoreo de plagas y el control de las mismas, que es lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Cuando hablamos de monitoreo de plagas con feromonas sexuales, probablemente sea la aplicación más diseminada a nivel mundial y también a nivel nacional, aunque poco a poco y bastante limitado, pero estamos trabajando en esto. Ya cada vez los productores también se están dando cuenta que esto es una herramienta súper importante y que el monitoreo de plagas en realidad es lo principal y el punto de partida para cualquier programa de manejo integrado de plagas. ¿De qué se trata un monitoreo con feromonas? Colocar trampas a baja densidad dentro del campo, son menos de 5 trampas por hectárea. Lo único que yo quiero saber cuándo es que empieza eh, a aumentar la plaga dentro del campo. Me permite también hacer una estimación de la fluctuación de la población, ¿no? Obviamente la plaga no va a estar eh, presente a alta densidad durante toda la fenología del cultivo, porque van a haber etapas críticas dentro de mi cultivo que generan que las poblaciones aumenten, ¿no? Si yo monitoreo las plagas durante toda la etapa fenológica del cultivo, durante todo el año, yo voy a tener súper claro en qué momento es que empieza a aumentar esta población, cuándo es que empieza a reproducirse. Y lo puedo relacionar con mi cultivo, con la temperatura, con la humedad relativa y voy a también a tener un mejor conocimiento de cómo es que esta plaga eh, está fluctuando, para la redundancia, bajo mis condiciones, ¿ok? Porque también nosotros podemos leer muchísimo de cómo del ciclo biológico y de los, ¿cómo se llama? De cuánto dura cada etapa, de las plagas y tal, y toda esa información es en base a ensayos que normalmente se hacen en condiciones de laboratorio, ¿no? Y si es que se hacen en campo, las condiciones sean exactamente las mismas de mi campo, de mi fundo, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esas referencias bajo nuestras condiciones. Y también importante tener en cuenta que un año nunca es igual al otro. O sea, lo tenemos clarísimo y, en el campo, en la producción agrícola, siempre se menciona, un año nunca es igual al otro, pero es que es recontra claro. Y un cambio de temperatura de 1 grado, de 2 grados, me puede generar un problema de plagas muy importante. Y siempre poder monitorearlas a tiempo, por eso se habla de poder hacerlo durante toda la fenología del cultivo, me va a permitir tomar medidas de control o tomar medidas correctivas a tiempo, que es parte de un manejo integrado de plagas. Chichichín. También es importante mencionar que esto también nos puede ayudar a identificar especies. Nuevamente, teléfono malogrado, no es, disco rayado, aparezco diciendo que las feromonas son específicas para especie y tal. ¿Por qué lo menciono tanto? Porque nosotros también nos valemos bastante de estas feromonas sintéticas para poder identificar especies en campo. Yo no soy entomóloga, ni pretendo serlo, así que cada vez que yo voy a campo y me pregunta Pamela, pero vamos a evaluar plagas para que identifique la especie, yo no sé cómo decirle que
No mentira, profe. Yo de eso mucho no sé. De lo que sé es de poner la feromona y que me atrape la especie específica con la que estamos trabajando. Entonces, si ponemos la trampa con, ya les digo, feromona de Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridania y Spodoptera exigua, y capturamos en las tres trampas, pues podemos concluir que tenemos las tres especies. Como también nos ha pasado que ponemos, y nos pasa un montón, en el caso de Heliotis virescens, creo que ya cambiaron las especies, no sé, para mí es Heliotis virescens y siempre va a ser Heliotis virescens, lo lamento. Este, pero cuando yo voy a campo, o sea, el 90% de los productores que tienen problemas con Heliotis, bueno, que tienen problemas con un lepidóptero que genere el mismo daño que Heliotis, dicen, no, tengo Heliotis virescens. Y por experiencia con el trabajo con las feromonas que estamos haciendo nosotros, nos hemos dado cuenta que en la gran mayoría de casos, sobre todo en la zona norte del país, hablo de la costa agroexportadora, en la mayoría de casos no tenemos Heliotis virescens, tenemos Helicoverpa parmígera. ¿Qué pasa? Que a nivel de huevo y de larva, estas dos especies son muy parecidas. Para mí, una simple mortal, igualita. Para mí es la misma vaina. Yo no soy capaz de diferenciarlo. Probablemente sí se pueda. Yo no puedo. Para mí es igualito. En adulto, eso sí, es una cosa totalmente distinta. Inclusive el Icover parmígera es muchísimo más agresiva que el Heliotis. Entonces, a veces tienen un problema Heliotis súper grave y no entienden por qué no lo pueden controlar. Y es que el Icoverpa pone muchísima mayor cantidad de huevos, inclusive hasta hay estudios de que genera mayor resistencia a plaguicidas. Eh, Inclusive la oviposición de las hembras, o cuando ovipositan las hembras, son como que más vivas, más truculentas. Ahí te ponen los huevos como que bastante ocultos y es muy difícil evaluarlo, darte cuenta que tienes los huevos puestos. Entonces, eh, nada, en ese caso nosotros hemos podido darnos cuenta de eso con las feromonas, no de otra manera. Y nos ha ayudado un montón. Eso es un ejemplo. En realidad nos pasa bastante también sobre todo con especies que son muy parecidas y es muy difícil identificar si eso no es, ¿no? Además, también es importante tener en cuenta que, ¿ves? Me estoy pasando, son las 2:40 casi. No todas, no necesariamente vas a tener una sola especie y no solo la vas a tener en un momento específico dentro de tu fenología. No, me estoy explicando mal. A ver, lo que quiero decir es, tú puedes tener dos especies, por ejemplo, Spodoptera frugiperda y Spodoptera eridania. Las tienes las dos en el campo. Probablemente tengas más, pero en menor proporción. Tan poquita que de repente, o sea, ni siquiera soy capaz de capturarlo con hembras vírgenes o con feromonas sintéticas porque hay tan poquita población que es imperceptible. Puede ocurrir. A lo que voy es, no sé, en la etapa de formación, si estamos hablando de uva de mesa, en la etapa de formación, estamos hablando no sé, de enero a abril, ¿no? Puede que predomine, me estoy inventando, Spodoptera frugiperda. Entonces, si yo hago un trampeo, un monitoreo en esa etapa, probablemente tenga mayor cantidad de capturas de Spodoptera frugiperda. Pero si yo hago este mismo seguimiento en la etapa de producción, eh, las especies van variando y de repente en esa etapa ya no me predomina Spodoptera frugiperda, sino predomina Spodoptera eridania. Entonces, por eso es que es tan importante el monitoreo de las plagas constante todo el año y todos los años, porque a veces solo lo hacemos una vez, nos ha pasado, lo hacemos una vez
al inicio y definimos, ah, no, es que la proporción de las especies en mi campo es así, y así es para toda la vida. Mm, así no ocurre. Es que esto es variable, entonces el monitoreo se tiene que hacer constantemente. Bueno, voy a correr un poquito más ya para no demorarme tanto. Si no, no acabamos nunca. ¿Qué más podemos hacer con ella? El control de plagas se trata de colocar la suficiente cantidad de trampas en el campo para capturar tantos machos que me genere un corte dentro del ciclo biológico de la plaga. ¿Por qué? Voy a capturar al macho, voy a matarlo, claramente, lo tengo que atrapar, va a morir, y voy a evitar que éste pueda copular. Este ya no va a llegar a la hembra virgen porque se va a ir a la sintética, a la feromona sintética que era atrapado, no va a copular y eventualmente la siguiente generación o la población de las siguientes generaciones cada vez va a ser menor. Ese es el fin de utilizar las feromonas a nivel de control. Normalmente lo que nosotros hemos validado va de 10 a 40 trampas por hectárea, ¿ok? Más de eso no debería, no es que no vayas a capturar más, no es que vaya a generar algún tipo de efecto adverso, es que ya aumentando ese número de trampas no tienes una captura significativamente superior. No hace falta mayor cantidad de trampas, ¿no? Entonces, entre 10 y 40 es lo que normalmente se utiliza. Con eso cubres la hectárea con la atracción de la feromona y debes de abarcar todo el área de producción con esta atracción. De tal manera que si es que hay un macho ahí alrededor en tu campo, sí o sí va a haberse atraído hacia la trampa y lo vas a capturar. ¿Okay? ¿Listo? A ver, la pregunta de William. Durante la campaña, ¿cuántas veces es aconsejable usar feromonas? Dependiendo cuánto te dure la feromona y dependiendo con qué objetivo la quieres usar. Si la vas a usar para monitoreo, como yo digo, o sea, como he mencionado, me detuve bastante en ese aspecto. Yo lo usaría toda la campaña. Toda la campaña tendría mi feromona con mi trampita porque yo quiero monitorear mi plaga y saber en qué momento es que empieza a aumentar la población para yo poder hacer uso de otras herramientas de control. ¿Ya? No pasa nada. Lo peor que te puede pasar, y ni siquiera es algo negativo, lo peor que te puede pasar es que pongas tu trampa con feromona y no captures nada, porque no tienes la plaga. Pero ¿cuál es la otra alternativa? Que no pongas la trampa y sí tengas la plaga y no te des cuenta a tiempo. Esto me ayuda, las trampas con feromonas me ayuda a identificar la presencia de las plagas de manera temprana. Porque seguro ustedes dicen, ah, bueno, o sea, puedo hacer mis evaluaciones en campo. ¿Cuántas plantas evaluamos por campo? Para los que hayan llevado sus cursos de control de plagas. ¿Cuántas plantas se recomiendan evaluar en campo? ¿Cuántos metros lineales evaluamos en campo? Otra cosa es lo que se recomienda y otra cosa es lo que realmente se hace. ¿Mm? ¿Cómo crees que los evaluadores en campo hacen esas evaluaciones? Teniendo que caminar hectáreas de hectáreas a mediodía, con calor, con sed. ¿Cómo realmente son esas evaluaciones en campo? La ventaja de hacerlo con trampas, con feromonas sintéticas, es que, o sea, no hay duda de que la plaga está. Si tienes la captura es que la plaga está. Y normalmente lo que a nosotros nos pasa es que las trampas capturan cuando las evaluaciones en planta dicen que no tienes nada. Entonces, mi evaluador me dice, no, no hay plaga, pero la trampa tiene capturas. Y eso ocurre. Entonces, en ese caso, todo el año, dependiendo de cuánto te dure. Para monitoreo,
por lo menos las que nosotros trabajamos, se recomiendan a poner un nuevo dispositivo cada 45 días. Entonces, cada 45 días pondría una nueva feromona durante, durante toda la etapa fenológica de mi cultivo. Lo otro es, si yo quiero utilizarlo como control, esta herramienta tiene que ser utilizada de manera preventiva, entonces yo lo pondría eh, previo a la etapa crítica de mi cultivo, porque si quiero utilizar esta herramienta cuando ya tengo el problema, ya es demasiado tarde. Yo debo de usarla antes de que la plaga esté a un nivel problemático. ¿Ok? Bueno, también se pueden usar estas feromonas como interrupción del apareamiento, y estamos hablando de 600 a 1000 dispositivos por hectárea, dependiendo de la especie, claramente, ¿no? Y lo que vamos a hacer es confundir al macho ya no lo voy a atrapar, solo lo voy a confundir. Hay tantas feromonas en el ambiente que el macho no sabe cuál es la hembra, cuál es la sintética, se loquea y muere sin copular. ¿Qué más? Pues también se puede utilizar las feromonas con un insecticida o un patógeno, es decir, atraes al macho para que caiga como en un cebo tóxico y muere, ¿no? O también la feromona con un predator natural, un hongo entomopatógeno, ¿no? Entonces, igual, atraes al macho hacia un controlador biológico. Ahora, feromonas y el manejo integrado de plagas. Esto ya es a manera resumen, porque creo que hemos conversado bastante. No sé si se nota bien, lo veo chiquito y los colores están medio feos. Pero bueno, el manejo integrado de plagas más o menos se trata de esto, ¿verdad? Utilizar diferentes tipos de control, diferentes herramientas de manera sinérgica para que esta plaga esté controlada. ¿Ok? A ver, el manejo integral de plagas no se trata de disminuir las plagas a cero, que no existan, que no las vea nunca más en mi vida dentro de mi campo. Eso no debería ser el objetivo. El objetivo es que esta plaga no me afecte económicamente a mi cultivo. Y ahora, como ya lo mencioné 1000 veces más, lo principal, lo que siempre debemos hacer y la base es hacer un monitoreo en excelencia. A ver, si vamos a hacer la evaluación y el monitoreo en planta, que no digo que, no, que debe dejar de hacerse, ¿ah? Sí, que se haga y que se haga siempre, pero que se haga bien y que se haga con el número de plantas por hectárea correctos, ¿ok? Porque ¿qué es lo que ocurre en campo? Si vamos, si vamos a un fundo de uva de mesa que tienen de 1600 a 2000 plantas por hectárea, evalúan una planta por hectárea. En el peor de los casos, una planta por hectárea. ¿Eh? No me estoy inventando, es lo que hacen. En el mejor de los casos, 5. Mentira. Hay algunos fondos que sí, que evalúan 20, 25 plantas por hectárea. Hay fondos que tienen tantos problemas fitosanitarios que evalúan el 100% de las plantas que tienen. Es decir, si tienen 1600 plantas, evalúan las 1600 plantas. ¿Saben la cantidad de tiempo y dinero que significa eso? Entonces, para no tener que llegar ningún extremo es bueno. Ni el que evalúa una por hectárea, ni el que evalúa las 1600 o las 1900 o las 2000, qué sé yo. Ningún extremo es positivo. Entonces, hay que hacer el monitoreo bien hecho, ¿ya? Desde un inicio y nuevamente, disco rayado, toda la etapa fenológica del cultivo. ¿Qué es lo que pasa? Que, no sé, si estamos hablando de uva de mesa, que en post cosecha no hay fruta, no pasa nada, me olvido del campo, lo dejo ahí botado, no evalúo, no le echo, no le doy pero ni un sol de cariño a mi planta, la dejo ahí tirada hasta que empiece nuevamente la etapa de producción. ¿Y qué pasa?
que cuando yo empiezo la etapa de producción, entonces es que se estaba ahí, este, se estaba ahí cocinando toda la plaga, no le hice caso, no evalué, asumí que ya estaba bien controlado porque yo había hecho mi aplicación y pienso que estoy empezando con la página en blanco, y no es así. Entonces, el monitoreo es la base y lo más importante para definir mis diferentes tipos de controles. ¿Ok? Entonces, ¿dónde entra a tallar la feromona? ¿Qué tanto estamos hablando? Uno, el monitoreo, que ya hablamos, ¿no? La feromona es una muy, muy buena herramienta de monitoreo, pero también la vamos a poder usar dentro de el control que vamos a emplear en relación a lo que yo encuentro en campo. A ver, si estoy monitoreando y no veo que la plaga aumente, que la población se mantiene, ¿voy a aplicar una medida de control? No, pues, ni por un lado ni por el otro. O sea, ¿para qué? Si mi plaga está controladísima, tengo, no sé, menos de una captura diaria por trampa y se mantiene por semanas a ese nivel, no varía. ¿Voy a aplicar un químico? ¿Voy a hacer algún tipo de control cultural o voy a hacer alguna liberación de parasitoides? No, pues porque claramente mi monitoreo no me está dando la información de que yo necesito aplicar una medida de control. Cuando mis capturas empiecen a incrementarse aceleradamente, ya voy a tener la información para tomar una medida correctiva. Ahora, en relación a este monitoreo, voy a yo poder identificar cuándo es que tengo que hacer mi liberación de controladores biológicos, o si es que yo debería hacer algún tipo de control cultural adicional, ¿no? O una aplicación química, o implementar algún tipo de control etológico. En relación a control cultural, a veces no nos damos cuenta cuando hacemos controles culturales porque son parte de las labores de producción del cultivo. Y estas son podas, cosechas oportunas. Parece bastante tonto, pero no sé, en campo a veces son cosas que no ocurren. Si vemos fruta infestada, esta debe ser eliminada de manera correcta. Eliminar el rastrojo después de las podas para que no quede tirado ahí en campo o cerca de las plantas. El desmalezado. Eh, a veces, bueno, ahora que está bastante de moda el uso, los cultivos orgánicos, la producción de frutales para la exportación, orgánicos, eh, parte, parte de la normativa te indica pues que tienes que tener corredores biológicos y plantitas con flores para las abejas y los controladores, ¿no? Y la fauna benéfica y tal. Pero a veces estos corredores biológicos nos sirven como refugio para ciertas plagas. Entonces, no hay que poner por poner también el corredor biológico o la plantita o la florcita o la tal, ¿no? Hay que tratar de elegir ciertas especies eh, que sean menos plagosas, de alguna manera, porque a veces nos sale el tiro por la culata, ¿no? Y en la florcita y del corredor biológico es que está ahí empezando y cocinándose la plaga y luego me repercute negativamente, sobre todo en producción orgánica, pues que no tengo demasiadas herramientas para el control de plagas, ¿no? Un poco más complicada la situación. ¿Qué más? Control biológico, predadores, parasitoides, patógenos, sabemos. Es importante también que hagamos la liberación de manera
correcta, o sea, en el momento adecuado, ¿ok? El parasitoide no parasita todos los estadios de la plaga, ¿ok? Si el parasitoide parasita huevos, entonces tengo que liberar el parasitoide cuando la información me indique que tengo la plaga en mayor porcentaje en huevos, porque si yo libero mi parasitoide y estoy en larva 2, ¿qué va a hacer el parasitoide? No tiene huevos para parasitar. Se muere y fue. Entonces, el control biológico no es barato, porque la liberación de parasitoides es bien cara. Entonces, no es liberar por liberar. Y también ahí siempre escucho como que, no, es que no funciona tan bien, no, es que no es tan específico. Y de repente el problema no es el parasitoide, sino es la liberación que estoy haciendo o cómo la estoy haciendo, ¿no? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Alguien activó su micrófono? Ya. Eso, no me explayo más, quedamos tarde. Control químico. El control químico, y acá sí me detengo un poquito, porque me gusta. El control químico es importante también hacerlo de manera correcta. Yo soy recontra pro control químico dentro de un marco de manejo integrado de plagas, ¿no? No aplicar por aplicar. Las aplicaciones calendarizadas, o las aplicaciones porque sí, porque el programa fitosanitario lo dice, me parece que es un desperdicio de dinero y que al final, pucha, vas a tener problemas probablemente a cosecha, porque ni siquiera vas a controlar bien tu plaga, pues no lo estás haciendo en el momento correcto y probablemente tengas problemas de residuos al final. Ahora, hay que tener en cuenta el momento en el que voy a hacer este tipo de control. Yo acá he puesto post cosecha y producción porque, bueno, enfocado también bastante en nube de mesa, ¿no? En la etapa de post cosecha tú tienes chance de aplicar ciertos ingredientes activos porque tienes, pues, casi todo el año para que esté degrade y al final no te va a aparecer en la fruta, entonces, ahí puedes aplicar de repente productos con mayor residualidad, ¿no? Pero que te hagan una baja de la plaga bastante fuerte para que te permita estar un poco holgado en la etapa de producción. Ahora, es también muy importante siempre verificar que las materias activas estén registradas en Perú, no solo registradas, sino que tienen que estar registradas para la plaga específica para la que yo voy a aplicarlo. Hay que tener en cuenta los periodos de carencia y no el periodo de carencia que me dice la etiqueta. Yo trabajé muchos años capacitando sobre el uso responsable de fitosanitarios, ¿ok? Y siempre decía, lee la etiqueta y hazle caso al periodo de carencia. Pero el periodo de carencia que dice la etiqueta, en realidad, con el perdón de todos, ese periodo de carencia no aplica a la realidad de cada fundo. O sea, ese periodo de carencia no está para el fundo, pucha, en morrocón, ¿me dejo entender? Y las condiciones climáticas influyen bastante también, y la etapa fenológica del cultivo, claramente, en cómo se va a degradar esta materia activa. Entonces, lo ideal es que ese periodo de carencia sea referencial, pero que yo también lo valide bajo mis condiciones, ¿ok? Hay que tener en cuenta los LMRs en destino. Estamos hablando de cultivos de agroexportación. La fruta no es para que la coma yo, acá en Perú, que tampoco voy a hablar mal, pero que no hay mucho control para los residuos que hay para lo que consumimos nosotros, ¿verdad? El que me pone el control es el de afuera, el que me recibe la fruta. Entonces, si mi fruta es para exportar, yo tengo que tener en cuenta los LMRs de mi país de destino. Y yo tengo que respetar esos LMRs, ¿ok? La cantidad de moléculas permitidas.
Hay recibidores que te dicen, pues yo no quiero que tú me des 80 residuos en la fruta, yo solo quiero que hayan 5 residuos como máximo. Y yo no solo tengo problemas de plagas en campo, pues, ¿no? Yo también uso herbicidas, uso fungicidas, uso reguladores hormonales. Entonces, yo tengo que también tener bastante en cuenta que si al final solo puedo tener 4 ingredientes activos o 5 ingredientes activos en mi fruta, entonces tengo que ser extra cuidadoso con lo que voy a usar y cuándo lo voy a usar. Este, a mí no me preocupan los costos ambientales. Bueno, yo no soy productora. Por supuesto que a mí me importan a nivel personal. Cantidad alternativas orgánicas, bueno, dentro del control químico no necesariamente están, o sea, dentro del control químico, pues si utilizamos un producto biológico de residuo cero o un producto orgánico, eso también está dentro del control químico, ¿ok? Pero no es, este, no sé cómo diferenciar el concepto, pero pues es un producto biológico, pero que está dentro del control químico, pues, ¿no? No sé cómo decirlo mejor. Em, Hola, Arturo. Arturo Vivanco. Aquí probamos sus feromonas para Planococcus viburni, para Pseudococcus viburni, Pseudococcus longispinus y no capturó nada. Piura. Dos opciones. Uno, no tienes la especie. Si no tienes esa especie, no vas a tener la captura. Dos, en verdad tres, pero la segunda es, en ese momento específico no tienes la población de esas especies. No significa que no la tengas, sino en el momento que tú has puesto esas trampas, no tienes suficiente población de esas dos especies. La tercera opción es que los controles que tú estés haciendo sean lo suficientemente efectivos para matar la población juvenil y no tienes generación de adultos. Eso también puede ocurrir. Pipipim. Esto de acá, que ven, bueno, como no podemos interactuar y no tengo mucho tiempo tampoco, quería mostrarles, esto de acá son trampas que solemos ver en campo, si es que han visitado lugares o cultivos de producción, podemos encontrar este tipo de trampitas constantemente. Y este tipo de trampas pertenecen al control etológico. El control etológico es el tipo de control que está en relación al comportamiento de los insectos plaga. Entonces, ¿de qué se trata este tipo de control? Es que nosotros, uno, sepamos exactamente cuál es la especie con la que estamos trabajando, cuál es la plaga que me está generando problemas y conocerla en todo su esplendor para saber qué cosas le atrae a esta plaga en los diferentes estadios y hacer un control atrayendo a la plaga para atraparla. ¿Ok? Dentro de este tipo de control es que entran las feromonas. El control con feromonas es un tipo de control etológico. ¿Ok? Pero no es el único. Cuando ponemos las trampas de luz para capturar insectos, eso es un control etológico. Cuando ponemos trampas de melaza, ahí puse una foto de una trampa de melaza, paupérrima esa trampita, pero es lo que ocurre, es lo que vemos en campo. Las trampas de melaza tan clásicas es un tipo de control etológico. Ahora, no es específico. En la trampa de melaza vas a encontrar cualquier cosa.
y tu evaluación tampoco va a ser demasiado fina, ¿no? No te va a permitir tomar decisiones correctivas muy interesantes, pero sí es importante implementarlo, o sea, es parte de integrar de plagas. El color también es un atrayente, entonces cuando vemos las trampitas amarillas para la mosca de la fruta o cuando vemos trampas azules para trips o trampas negras para oviposición, todo eso es parte del control etológico. Y bueno, yo, lo que les comentaba, para poder implementar este control etológico, tengo que conocer muy bien a mi plaga, porque si no, igual, es lo mismo que nada. Tengo que conocer bien su morfología, su ciclo biológico, cuánto dura cada estadio, cuánto va a durar el ciclo total, cómo aumenta o disminuye en relación a la temperatura, qué daño es el que me produce la plaga, ¿no? Y qué estadio es el que me está haciendo el daño, ¿no? Muchas veces me ocurre o tengo esta experiencia en campo, ¿no? Que cuando vamos a hacer un ensayo, vamos a instalar estas trampas con feromonas, eh, a veces la plaga está de repente en estadios juveniles, tenemos larva uno, larva 2, qué sé yo, y o sea, muchas larvas, ¿ok? O sea, tenemos un problema grave en campo, pero la feromona atrae al macho adulto, ¿ok? No atrae a la larva. Me queda claro que tienes un problema con la larva, pero la feromona no es para la larva, Pe, es para el adulto. Entonces yo tengo que esperar a que la larva cumpla su ciclo, emerge el adulto para recién chaparlo. Recién ahí vamos a ver las capturas. Por eso es que hablábamos de que este tipo de herramienta es preventiva, porque si yo ya tengo el desmadre acá con las larvas, si yo pongo la trampita con las feromonas, me voy a demorar yo en tener un efecto, ¿no? Lo otro también que ocurre es, tengo muchas larvas en campo, tengo un súper problema de larvas en campo, entonces, y empiezo a aplicar, las mato, obviamente están muertas, no van a haber adultos, entonces tampoco voy a tener capturas. Entonces es importante tener en cuenta esos puntos, la relación de sexos también, porque yo voy a capturar, nuevamente, con feromonas sexuales voy a capturar machos, adultos, ¿ok? Si la relación de sexos normalmente suele ser de 1 a 1, no, de 1 a 2, bueno, me estoy bajando la mitad de la población o me estoy bajando una cuarta parte. Pero hay muchas plagas que la relación de macho-hembra es un macho por 5 hembras o un macho por 7 hembras, qué sé yo. Entonces, claramente mi población de hembras en campo va a ser muchísimo mayor a la cantidad de machos que he dicho. Mi cantidad de hembras en planta, no sé si dije bien, la cantidad de hembras que yo campo en planta va a ser muchísimo mayor a la cantidad de machos que yo pueda capturar en trampas. Y bueno, el tipo de oviposición también me va a servir para poder hacer una evaluación correcta de esta plaga. Ya, para terminar, rapidito, y estamos fuera de la hora. Un ejemplo de un ensayo en campo para el control de chanchito blanco en uva de mesa con Ferogen Plafic. Ferogen Plafic es la marca comercial de la feromona que tenemos para Planococcus ficus, ¿ok? Entonces, esto es un poquito para entender cómo trabajamos con esta herramienta. Estos son los datos generales del ensayo. Se hizo en uva de mesa, la variedad Shura One, a 28 días después de la aplicación de cianamida, y pusimos 15 trampas por hectárea. ¿Ok? Con estas 15 trampas por hectárea, pudimos recopilar estos datos,
está un poco engorroso este cuadrito, ¿ya? Como pueden ver, acá tenemos las 15 trampas y todas las evaluaciones que se hicieron 17 evaluaciones, ¿ya? Hasta inicios de diciembre. Y en cada trampa empezamos a evaluar las capturas. Estos son capturas de machos de Planococcus ficus, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la trampa 1 no tenía nada, no tenía nada, y recién en la tercera semana tengo 3 capturas, a la semana siguiente 4 capturas, a la semana siguiente 6 capturas, y así, ¿ok? Entonces tengo el dato por cada trampa y finalmente acá tengo la sumatoria. La primera semana, 7 capturas en 15 trampas, no es nada, ¿no? La siguiente semana, 14 entre 15, no es nada, ¿verdad? Pero si comparamos, se dan cuenta que se ha duplicado el número de capturas de una semana a la otra. Sí, no, es menos de una por trampa, correcto, sí. ¿No? Hay algunas que no tienen, inclusive, ninguna captura. Pero hay algunas trampas que sí. Entonces, las trampas que me están capturando me está indicando que en esa zona está aumentando la población de la plaga. Y el incremento de 100% de capturas no es tampoco para que pase desapercibido. Porque mira, pasó desapercibido la primera semana y a la segunda semana ya no se incrementó en el 100%, se incrementó casi en 400%, ¿no? Y ahí es que vemos que identificar tempranamente o evaluar tempranamente la plaga me va a dar chance de tomar medidas correctivas a tiempo. En este caso, si yo hubiera podido tomar la decisión de aplicar este espirotetramat acá, a la segunda semana, porque yo ya vi que se había incrementado en 100% y no esperar 2 semanas más para aplicarlo, probablemente no hubiera tenido picos más tarde, ¿no? Porque si es que controlo la plaga desde que está en menor población, o que la población está en menor proporción, la eficiencia de esa aplicación va a ser muchísimo mayor. Uy, se me descuadró esta vaina. Lo que también habíamos comentado, es muy importante conocer a mi plaga, al derecho y al revés, ¿ah? ¿Cómo es que es mi macho adulto? En este caso, los machos de los pseudocóxidos son alados, no lucen como las hembras, hay que saber identificarlos para poder hacer una buena evaluación. Muchas veces ocurre, y eso va a lo que me preguntaba Arturo, muchas veces ocurre que no sabemos evaluar bien en campo. Y si no sabemos identificar bien al machito, de repente sí tenemos las capturas, pero no lo sabemos diferenciar, no lo sabemos identificar. Entonces pensamos que no hay capturas y de repente que sí están. Es importante también mencionar que estos solo van a durar o solo van a vivir de 1 a 2 días, que nacen con el aparato bucal atrofiado y no se pueden alimentar. El único objetivo que tiene el machito de los pseudocóxidos es copular y morir. Se acabó, no tiene tiempo para nada más, ¿no? La relación de sexos, en este caso, bueno, en este tipo de insectos en realidad varía muchísimo en relación a condiciones climáticas y probablemente también a la fenología del cultivo, pero en promedio, de acuerdo a las crianzas que hemos podido observar con diferentes tesistas, está más o menos en relación a 1 a 5 hembras por un macho, que varía, o sea, puedes volver a hacer el estudio y te sale 20 hembras por un macho y puedes volver a hacer el estudio y te sale 1 a 1, porque ocurre. Pero en promedio podría ser de 5 hembras a un macho.
La teoría también te dice que un macho puede copular hasta 7 hembras, pero nuevamente en estudios de crianza se ha podido observar que en las condiciones, en las condiciones de la costa norte de nuestro país, pues pueden ser muchísimo más, ¿no? Pueden ser hasta 12 o hasta más inclusive cópulas por macho. Oviposición en masa, cada hembra puede poner hasta 800 huevos, inclusive. En el caso de Planococcus ficus de hecho tiene las características más agresivas dentro de los pseudocóccidos, ¿no? Y luego viene Planococcus citri, los pseudococcus inclusive son menos agresivos en ese sentido, o sea, en el sentido de la rápida reproducción y la gran cantidad de huevos que pueden hoy poner las hembras, ¿no? Y este es un cuadrito resumen de cómo se hizo el ensayo, incluyendo las aplicaciones que se hicieron también, las evaluaciones en planta, como les digo, poner la trampa no significa dejar de evaluar en planta, ¿eh? Nunca, no, que no se entienda eso, por favor. Entonces, hicimos el seguimiento con las trampas, igual se hicieron las evaluaciones de hembras en planta, ¿ok? Y podemos ver también un poquito, hoy, se supone que acá estaban las fechas, no salen, pero digamos, esto empieza en julio y termina en diciembre, la 17ª evaluación es en diciembre, ¿ok? Inicios de diciembre. Entonces se instalaron las trampas en julio, se hicieron 2 recambios y para la 13ª evaluación ya hubo la cosecha, ¿ok? Después de cosecha, o sea, cosas que podemos rescatar acá, después de cosecha no es que ya no hay plaga, ¿eh? Mira, cosechamos acá 1, 2, 3, bueno, hasta el final, un mes después de cosecha, seguíamos teniendo capturas. Estos siguen aumentando. La línea roja es las capturas acumuladas de machos. Ojo. Las barras son las hembras, ¿ok? Individuos en planta. Las verdecitas más oscuras son del campo que utilizamos como testigo. Y también podemos ver en la línea azulita los picos, ¿no? De los machos. Obviamente es una línea un poco más pequeña. Como máximo tenemos una captura de 100 individuos, más o menos, ¿no? Como 100 individuos capturamos en algún momento, en alguna semana, ¿no? Y vemos, ¿no? estos picos importantes. ¿Qué más podemos ver? Esta aplicación inicial que se hace de Thiamethoxam hace que mi población, tanto las capturas como las hembras en planta, empiecen bajo, ¿verdad? 1, 2, y de repente hasta esta tercera semana, pero en realidad acá ya se me dispara, ¿no? Y también lo vemos en las capturas. Ya la tercera semana se me empieza a disparar. Entonces ya pierde la protección de esta aplicación por sistema que hicimos. Pero 1, 2, 3 semanas después recién hago mi explicación de Spirotetramat. Esto de acá me indica que en realidad se hizo demasiado tarde, ¿no? Mi aplicación de Spirotetramat me mantiene la población, si se dan cuenta. No me la baja, ¿ves? Me queda acá 1, 2, 3 semanas desde que me hace efecto, ¿no? 1, 2, 3 semanas me mantiene la población, no me la baja, y ¡pa! De nuevo se dispara acá, ¿verdad? Entonces, acá también este tipo de detalle o de procesamiento de datos me ayuda a entender mejor cómo está fluctuando la plaga dentro de mi cultivo para tomar mejores decisiones en mi plan fitosanitario. Finalmente, uy no, qué horroroso, desconfiguradísimo este cuadro, pero no importa. Finalmente, esto es un ejercicio también bastante interesante que podemos hacer.
en relación a las capturas de mis machos, ¿no? Estas son capturas acumuladas durante las 17 evaluaciones que hicimos. Y si consideramos estos datos que pusimos en un inicio, ¿no? Que cada macho puede copular 7 hembras, promedio, ya dijimos que pueden ser más bajo nuestras condiciones, y que cada hembra puede poner en promedio 400, 450 huevos, promedio, ¿no? Y si consideramos 85% de viabilidad de esos huevos, que para nuestras condiciones es bajísimo, claramente en verano y en Piura, la viabilidad de esos huevos es bastante alta. Al final obtenemos que con los 1000 machos que hemos capturado, estamos dejando de producir 2.800.000 nuevos individuos, ¿no? Entonces, este ejercicio es bastante interesante para entender cuál es la real implicancia de estas capturas masivas de las que estamos trabajando con las feromonas sintéticas. Y ya, listo, se acabó. Eh, Arturo, o sea, si el problema del chancho es que está en la maleza, debajo de las mantas, pues tienes que controlar esa maleza de alguna manera. Y lo otro es tratar de reducir esas poblaciones. Mientras tengas poblaciones controladas, todo va a ser muchísimo más sencillo de manejar. Para que no se te pasen al cultivo, digo. Ya, Shirley, cuéntame. Ya. Ya tengo algunas preguntas. Tengo algunas preguntas que nos han dejado en el Facebook Live. Y Ya, son a estas. ver. Ya, la primera es de Juan Camisán. ¿Cuáles son los tipos de feromonas que se usan más en el Perú? ¿Perdón? ¿El tipo? Sí. ¿Cuáles son los tipos de feromonas que se usan más en Perú? O sea, si hablamos de tipos, son las sexuales. Ya. A ver, es que también hay feromonas de, por ejemplo, feromonas de agregación que se utilizan para coleópteros, ¿no? También se utilizan ahora, no sé quién. Luego también se utilizan cairomonas, acordémonos, no sé cómo se dice, la primera diapositiva, cuando hablábamos de los semioquímicos, ¿se acuerdan? Tenemos las feromonas por un lado y tenemos los aleloquímicos por otro. Regreso, le meto. Y ahí en los químicos tenemos las cairomonas. Las cairomonas también se utilizan bastante para el monitoreo y control de plagas y de captura de una sola especie, ¿no? Sino de diferentes especies, por ejemplo en TRIPS. En TRIPS se utilizan cairomonas, ya no estás trabajando o no estás atrayendo solo a una especie, porque en realidad tú presentas un complejo de especies en campo, ¿no? Entonces, este tipo acá, ¿no? Las cairomonas. Este tipo de aleloquímicos también se utilizan en el manejo de plagas, pero la gran mayoría o lo que se está comercializando y utilizando a nivel nacional, lo predominante es el tipo de feromonas sexuales. O no sé si la pregunta se refiere a qué especies. No, no Ya. fue esa pregunta, pero hay otra pregunta que sí dice eso, mira. Olga Eli Pareja Carrión pregunta, ¿para qué insectos plagas se cuenta con feromonas? Mira, la principal plaga que se trabaja con control etológico y que se utilizan muchos feromonas, que en realidad es una paraferomona sintética, es la mosca de la fruta, para la cual se usa el trimetlure, ¿no? El trimetlure es una paraferomona para atraer machos
de Ceratitis capitata. Ojo, acá también tenemos este, otras especies de mosca de la fruta, pero bueno, principalmente en la costa al menos nuestro principal problema es Ceratitis capitata. Y creo que la gran mayoría de productores frutícolas utilizan diversos atrayentes para mosca de la fruta y la mayoría incluyen también este trimetlures. Es ejemplo, o el ejemplo más clásico de atracción sexual en insectos. Además, tenemos feromonas para Lepidópteros, Heliotis, Ricoherpa, Espodóptera, todas las Espodópteras, Tuta absoluta, ¿qué más? Elasmopalpus, Piatreas charalis, uh, no sé, y bueno, para chanchito blanco estamos trabajando feromonas de Planococcus ficus, Planococcus citri, que también se presentan o que lo podemos ver en diferente proporción en diferentes cultivos, en uva de mesa, en arándanos, en granada. Nosotros hemos encontrado que en granada, por ejemplo, predomina Planococcus citri, en arándano no podría decirlo porque hay regiones en las que predomina Planococcus citri, hay regiones en las que predomina Planococcus ficus, dentro de la misma región, dentro de la misma provincia, en el fundo A predomina citri y en el fundo B predomina ficus. O sea, es de locos. No podría hablar de, no podría generalizarlo, ni fregando. Cada fundo, cada campo es una historia distinta. Los Spodoptera, ya dije, todas las Spodopteras, pero básicamente lepidópteros. Si hay una plaga, si hay un insecto plaga lepidóptero, lo más probable es que exista la feromona. O sea, en bancos de feromonas a nivel mundial existen cientos, cientos de feromonas sintéticas. Ya. Y ahí acá hay una última pregunta de A Carlos ver, Alexander Navia. Buenas tardes. Una consulta. Con respecto a la incidencia de Spodoptera frugiperda en el cultivo de espárrago y el uso de feromonas, ¿han evaluado umbrales de acción, o sea, adultos, trampa por día, y su probabilidad de que se encuentren larvas en poscosecha en los turiones? Tomando en cuenta que esta plaga es cuarentenaria, regulada por muchos países. ¿Cuánto es el radio de acción de las feromonas? a su madre. Ya. ¿Me puedes repetir? ¿Todo? Ya. Bueno, tiene dos partes, el radio de acción de la Sí. feromona, ¿no? Ujú. Y, ¿cuál era la especie que me preguntaba? Ah, ya, Spodoptera frugiperda en el cultivo de espárrago. Ya, si es Ajá, que, te pregunta si has evaluado umbrales de acción y ya, la no, probabilidad de encontrar larvas en poscosecha en los turiones. Y otra, si te sí, dice cuánto es el radio de acción de la feromona. Imagino que para esa especie, ¿no? claro. No tenemos un estudio ni de umbrales de acción ni de radio de acción de feromona por especie. Como les dije, el estudio que se debe hacer es liberar machos cada cierta cantidad de metros desde tu trampa con marcadores e ir evaluando esas capturas dependiendo de la distancia. Ese tipo de estudio es el real que se debería hacer y con eso yo te podría asegurar el radio de acción de esta feromona es tal, ¿me dejo entender? Pero tú tendrías que hacerlo para cada concentración de cada especie. No es un estudio que se haga normalmente, no es algo tan sencillo de realizar. Entonces, ese estudio no lo tenemos, pero ya te digo, en relación a los ensayos que hemos hecho de eficacia, en relación al número de capturas que tú puedes tener, que tengan diferencia estadística en relación a las dosis que tú utilizas, es decir, si usas 10, 20, 30, 40 trampas por hectárea y evalúas las capturas, tú puedes definir cuál es la dosis que te funciona bajo las condiciones de la plaga en tu cultivo, ¿ok? Entonces, en relación a esa dosis, para el Asmopalpus, nosotros hemos hecho los ensayos de eficacia
Y tenemos de que no estamos hablando de Spodoptera, ¿no? Perdóname, me equivoqué con el Asmopalpus. De Spodoptera frugiperda en espárrago, te mentiría, no lo tengo en la cabeza, pero probablemente está entre 20 y 30 trampas por hectárea. Si es que estamos trabajando o si es que quisiéramos trabajar esto a nivel de captura masiva, ¿no? Ahora, si es que quisiéramos trabajarlo a nivel de únicamente de monitoreo, como menos de entre una o cuatro trampas por hectárea es más que suficiente para monitorear la plaga, ¿ok? Y si es que se obtienen larvas, centuriones en cosecha, claro, por supuesto, ese es el problema. Entonces, cuando cosechas y luego tienes que pasar por inspección de SENASA, viene SENASA, te abre tus turiones y te sale la espodóptera y ahí te cancela la exportación, pues ese es el problema, claro. Sí. Claro, si no, ¿cómo se enteran que tienes la plaga? No se enterarían, nadie se da cuenta, no, claro. Ya. Ya creo que ya está respondida las preguntas de ellos en el Facebook Live. Le voy a dar paso a Dianita para que pueda terminar la conferencia. Ya. Ya. Diana, no te podemos escuchar. Disculpa. ¿Entraste con la opción de audio? Ah, no, está deshabilitado. Tienes que meterle. Ahí está. No, igual no te escucho. De repente tu volumen o algo. Ahora sí me sale como apagado, ¿ah? O sea, yo veo tu micrófono y me salía rojito. Es que, y ahora sí. ¿Sí te escuchó? Ah, no, Shirley. Sí, señor. Estoy tratando de ver a Diana acá y Sí, no se puede escuchar tu audio, Dianita. Bueno, ya. O sea, bueno, la idea era finalizar esta conferencia. Queremos agradecerte, Pamela, por esta videoconferencia que nos has dado. Sabes que siempre vamos a estar dispuestos a escuchar muchas más charlas tuyas. De hecho, sé que tienes el interés y la intención de hacernos otras sesiones, porque bueno, ya nos comentaste. Queremos agradecer a todos los participantes y nada, síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de más, porque no será la única conferencia que exista en estos tiempos, en estos meses. Y nada, eso sería todo. Gracias, Pamela. muchísimas gracias a ustedes, igual por el tiempo, por la plataforma y nada, cuenten con nosotros, conmigo personalmente también, para cualquier tema, cualquier charla que se les pueda dar. La idea, también tratando de responder a César, que creo que ya se desconectó, creo que se molestó. Acá no es decir hacer o no hacer cierta actividad, ¿ah? Yo acá no estoy predicando ningún tipo de nada. Yo estoy diciendo qué es lo que nosotros vemos en campo, qué es lo que ocurre, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros quisiéramos que ocurra o cómo nosotros quisiéramos que las cosas sean, y otra cosa es lo que ocurre en campo, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera que evaluaran al menos 20 plantas por hectárea. ¿Eso ocurre? No, nadie evalúa así. ¿Qué puedo hacer? Esa es la realidad. La gente en campo se evalúa una planta por hectárea. Esa es la realidad del asunto. La idea es que sepamos
qué es lo que ocurre para, para conocer la realidad y poder trabajar en relación a ella. Un ejemplo nomás, para que quede claro. Sí, sí. De hecho, muchas gracias, Pamela, por esto. Realmente el control, el manejo etológico en nuestro país no está muy difundido y de verdad que te agradecemos un montón porque, como dice Dianita, no, fue muy provechoso tu conferencia y esperamos que nos nutras más de tus conocimientos en las próximas charlas que podamos dar. Claro, o bueno, después de esto también, creo que acá se podía hacer, pero bueno, ya fue. Si no, se puede hacer tipo encuesta, ¿no? Oye, ¿qué temas quisieran ver, pucha, la próxima? Y si lo de control etológico les interesa, podemos hacer, podemos irnos como que más al detalle sobre diferentes tipos de control etológico. Las feromonas sexuales es un tipo de control etológico, pero tenemos diversos atrayentes, ¿no? Y la idea o el mensaje final también es que se entienda la feromona o la trampa de la feromona no te soluciona el problema. Por eso Claro, hablamos de un manejo integrado de plagas, ¿no? Hay que usar bastantes y diferentes herramientas, todas a la vez, no una sola. claro, exacto. Solo para recordarles a los demás que mediante ese link pueden volver a ingresar y verán toda la conferencia grabada, ¿no? Ese es el favor de esta plataforma. Sí, excelente. Y bueno, igual, como les dije, cuenten conmigo. Cualquier duda, consulta a través de Shirley o los chicos del GEM, ya saben. Ya, ya listo, Pamela. Muchas gracias. Damos por terminada la Excelente. sesión. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Hasta luego.